Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a este tiempo con Dios y su palabra. Hoy vamos a seguir con nuestro tema sobre la maldad. Este tema interesante que vamos a estar hablando. La semana pasada estuvimos haciendo unas definiciones acerca de la maldad, acerca del mal. Y hoy vamos a ver y a estudiar con profundidad lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1. Y quiero que antes de que nosotros empecemos este estudio de la palabra y entremos en el tema sin tanto preámbulo, quiero que oremos para colocar esto delante del Señor, este tiempo, esta palabra que vamos a estar viendo en el día de hoy. Así que te invito a que cierres tus ojos y oremos y pongamos este tiempo delante del Señor. Padre, en esta hora te damos toda la gloria y te damos toda la honra. Gracias por este día que tú has creado para nosotros. En este día nos alegraremos, en este día nos gozaremos, en este día disfrutaremos de las riquezas de tu palabra que tú tienes para con nosotros. Padre, te pedimos que seas tú enviando tu palabra a nosotros. Habla nuestro corazón, Dios. Danos de tu luz, Señor. Alumbra nuestros corazones, alumbra nuestro entendimiento, Dios. Padre, tú dices en tu palabra que si conocemos la verdad, ella nos hará libres. Así que hoy queremos experimentar esa verdad a través de tu palabra. Enséñanos las verdades que necesitamos saber, Señor, para poder ser libres y poder vivir conforme a tu voluntad y poder agradarte, Dios, porque esa es tu voluntad, ese es tu propósito, que nosotros podamos agradarte a ti, que eres el único, perfecto, santo Dios. Padre, te exaltamos, te alabamos, te bendecimos. Que tu Espíritu Santo sea guiándonos a través de la Escritura que vamos a ver hoy. Que tu Espíritu Santo sea revelándonos aquellas cosas grandes y ocultas que no conocemos. Habla a nuestro corazón, necesitamos de tu palabra, necesitamos de ti. ¿A dónde más podremos ir, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Esa palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón. Necesitamos tu palabra, aliméntanos con tu palabra, trae libertad, Señor, a mis hermanos con tu palabra y bendícenos con ella. Yo te doy la gloria y yo te doy la honra porque tú la mereces, Señor. No me canso de dártela, no me canso, Señor, de alabarte y de exaltarte, Señor, porque tú mereces toda alabanza y todo honor. Padre, gracias, Señor, porque por tu palabra podemos ser santificados, por tu palabra podemos cambiar nuestro destino, por tu palabra, Señor, las cosas, Señor, pueden ser transformadas, Señor, y hoy queremos ser transformados por medio de ella, Dios. Padre, bendice a mis hermanos, Señor, que ellos están aquí, Dios. Ellos vinieron, Señor, para estar en este tiempo conmigo, Señor, y ser instruidos en tu palabra. Bendice, Señor, sus oídos, bendice sus corazones, bendice, Señor, sus ojos, para que ellos puedan recibir, Señor, para que ellos puedan estar receptivos a lo que tú tienes para ellos en este día. Padre, nuevamente te digo, no me canso de darte la gloria y vuelvo y te la doy. La gloria es tuya y la honra te pertenece, y con todo respeto te pido que seas tú usándome como un vaso, Dios, para bendecir a mis hermanos, Señor. La gloria y la honra, Señor, es para ti, Dios. En el nombre de Jesús oramos y te pedimos todo esto. Amén y amén. Así es, mis queridos hermanos, la semana pasada empezamos un tema y es sobre la maldad de los seres humanos. Y hoy vamos a estar viendo la segunda parte de este tema. Pero para hacerte un breve resumen de lo que nosotros vimos la semana pasada, recuerda que la semana pasada lo único que estuvimos haciendo es definiendo este concepto de maldad. Y al principio de el estudio de la semana pasada, recuerda que yo estaba diciendo que cuando yo me refería a la maldad, cuando estemos hablando de maldad en este tema, estábamos hablando de personas malas, y mencionamos que Pablo Escobar, que Hitler. Estamos pensando en acontecimientos malos como lo que sucede con los terremotos, los huracanes. Estábamos pensando también por ejemplo, en actos malos como los que genera la misma humanidad, como asesinatos, violencia, hurtos, o sea, todo lo malo que sucede en este mundo. Así que estuvimos redefiniendo pues esta maldad de esa manera, y también usábamos lo que dice el diccionario de la lengua española, de que es algo contrario al bien, refiriéndose a la maldad. Y me pareció muy
muy escaso esa definición, pero cuando yo me puse a pensar esta semana mucho en esta definición de lo contrario al bien, que la maldad es lo contrario al bien, en un artículo que yo estuve leyendo en estos días, precisamente tocaron este tema sobre el mal y la maldad, y el autor del artículo definía la maldad como carencia de lo bueno. O sea, que es faltante de lo bueno. Así que cuando Dios no está en las cosas, porque Dios es bueno, Dios es amor, cuando no hay nada de esto, pues lógicamente nosotros determinamos que hay cosas malas, que hay maldad en el asunto. Y también hablamos sobre dos autores del libro de Apologética, Norman Geisler y Ron Brooks, que ellos definían la maldad como la falta de algo que debería haber en relación entre las cosas buenas. Y hablábamos y dábamos muchos ejemplos acerca de este punto sobre la maldad, y decíamos que la carencia de las cosas buenas, porque como Dios creó todo bueno y lo creó bueno en gran manera, el asunto es que cuando nosotros usamos estas cosas buenas, haciendo otra relación con estas cosas buenas, siempre va a producir o va a tener como consecuencia algo malo. Y tomábamos como ejemplo el revólver o la pistola, que la pistola en sí no fue creada o no fue construida con el propósito de matar indiscriminadamente o como para usarla indiscriminadamente contra otra persona, que nuestra cabeza no está diseñada como para practicar tiro al blanco con un revólver. Así que las cosas no es que sean malas en sí mismas, es la relación que uno hace con ellas, o sea, las malas relaciones que uno hace con estas cosas. Así que lo mismo pasa con el matrimonio, el amor que se debe reflejar en él. Cuando no hay amor, pues habrán discordias, habrán odio y habrán todas estas cosas se manifestarán. Así que hoy, a través de lo que estamos estudiando, porque estamos estudiando el primer capítulo de Romanos, desde el versículo 16 hasta el versículo 32, y ese va a ser el motivo de nuestro estudio en lo que queda de esta prédica, que va a tener tercera parte, o sea, va a haber tercera parte. Así que hoy vamos a ver unas verdades a través de lo que el apóstol Pablo nos muestra a través del capítulo 1 de Romanos. Pero yo quiero que leamos ese capítulo. Quiero que leamos ese texto, cojamos la Biblia. Si tú tienes tu Biblia, yo te invito a que la tomes, porque vamos a estar utilizando la Reina Valera del 60. Esa es la versión que voy a usar para el estudio. Y yo quiero que leamos lo que dice este texto de Romanos capítulo 1, versículo 16, y entremos en el detalle de la palabra del Señor. Así que el apóstol Pablo, en su primera carta a los romanos, en el capítulo 1, el versículo 16, dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas,
pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican, dice la palabra de Dios. Así que el apóstol Pablo, a través del capítulo 1 de Romanos, él nos muestra algunas verdades que nosotros tenemos que saber y que tenemos que conocer. Así que este pasaje hoy nos va a enseñar esto. Y hoy yo quiero compartirte estas verdades que nos muestra el apóstol Pablo en su palabra con respecto a la maldad que hay en nosotros los seres humanos. La primera verdad que el apóstol Pablo quiere enseñarnos a través de este primer capítulo de la carta a los Romanos es que la maldad de nosotros los seres humanos es de ámbito universal. O sea, nuestra maldad, la maldad de nosotros o la maldad que está aquí en este planeta a través de los seres humanos tiene una magnitud universal. En el versículo 18 de este primer capítulo de Romanos dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Con esto, el apóstol Pablo quiere establecer que esta maldad e injusticia la cometen todos los seres humanos. Y por eso la ira de Dios recae sobre todos nosotros. Que la ira de Dios se revele sobre todos nosotros es el testimonio de que todos, sin excepción, somos culpables delante de Dios, porque todos hemos pecado. Esta maldad es la realidad de todos los seres humanos. Lo que te estoy diciendo es que todos estamos en esta misma condición. Todos cometemos esta impiedad e injusticia que provoca la ira de Dios. La maldad es un estado en el que nosotros los seres humanos, nosotros los hombres, nos encontramos todos. Eso es una realidad de la que nadie se puede escapar. Y es algo que es evidente en todo este mundo. Solo tenemos que mirar la historia, tenemos que mirar las noticias, tenemos que mirar todo lo que está sucediendo, los asesinatos, las muertes en las calles. O sea, solamente tienes que salir a la calle y mirar toda esta maldad que ha sucedido en el planeta, todos estos acontecimientos, todos estos sucesos que el mismo hombre ha provocado. Uno solamente tiene que mirar. O sea, solamente nuestros ojos bastan con ver todo esto. Vas al trabajo, hay maldad, en las escuelas hay maldad. Puedes mirar tu propio corazón y puedes confirmar el testimonio de lo que la palabra está diciéndonos. La maldad de los hombres es una realidad universal. Está en todos lados. No hay país, no hay ciudad que se escape de esto. No hay ser humano en este planeta que se escape de la maldad. Sí, generalmente en este planeta no hay ninguno que sea bueno. Todos somos pecadores, todos somos malos, hay maldad en nuestro corazón. En Marcos capítulo 10 está el relato del joven rico. Y este joven rico se acerca a Jesús y le habla sobre la vida eterna, que qué tiene que hacer para heredar la vida eterna.
Pero antes de él hacerle la pregunta, él le dice a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y nuestro Señor Jesucristo le dice a este joven rico en el versículo 18 lo siguiente: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Y el Señor Jesucristo, nosotros sabemos que Jesús era bueno, y no dice, ve, porque Jesucristo le responde así: sí, Jesucristo es bueno. Pero el Señor dijo eso fue para corregir esa creencia común que muchas veces nosotros los seres humanos tenemos, y es de que hay hombres buenos. Y el joven que se le acerca a Jesús pensó que Jesús era uno de estos hombres buenos. El Señor realmente no está tratando de probar su divinidad en este texto. El muchacho está hablando de hombres buenos, porque aún este joven rico, él se creía y tenía una estimación propia como una persona buena. Y él creía también que Jesús también lo era. Jesús le dijo: bueno, te sabes los mandamientos, cumple estos mandamientos. Y el joven rico le dijo: es que yo los he cumplido todos desde que era niño, desde mi juventud, desde que era peladito, he cumplido esto. Y es que el joven rico tenía esa estimación de sí mismo, él se creía bueno. Y realmente esta estimación propia, nuestro Señor Jesucristo se la tumba, porque realmente en este mundo no hay nadie que sea bueno. Y Jesús le quiere enseñar que hombres buenos no hay. Y cuando nosotros leemos Eclesiastés, el libro del rey Salomón, en Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, dice lo siguiente: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dice el rey Salomón, no hay personas buenas. Dios nos hizo en inocencia, Dios nos hizo perfectos, somos una creación perfecta de Dios, pero nosotros buscamos nuestras propias perversiones, nosotros buscamos la maldad, nos inclinamos hacia el pecado y nos inclinamos a hacer lo que es incorrecto. Y es por eso que el apóstol Pablo decía ya en Romanos capítulo 3, versículo 12, que todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice Romanos capítulo 3, versículo 12. Lo que Romanos capítulo 1 nos está enseñando es que la maldad de nosotros los seres humanos es una realidad universal. Y esa es la condición que todos nosotros los seres humanos tenemos sin excepción. No hay ninguno, mis queridos hermanos, y quiero que te metas eso muy bien en la cabeza. Ninguno es perfecto, ninguno es bueno, ninguno tiene la autoridad suficiente como para levantarse y ponerse de pie y alzar la mano y decir: sí, yo soy bueno, nadie más, pero yo sí. El único que tiene esa autoridad es Dios y nadie más. La segunda verdad que el apóstol Pablo nos enseña en este capítulo es que la maldad de nosotros los seres humanos fija sus raíces en el abandono a Dios. La esencia de la maldad es que nosotros hemos ignorado a Dios. Recuerda que al principio, cuando definíamos la maldad, parte de esta definición habla de carencia. Carencia de amor, carencia de bondad, de afecto natural. Y esto es lo que es la maldad, carencia. Y si nosotros vamos a la Biblia nos dice que Dios es bueno, que Dios es amor. Y prácticamente el hacer a un lado a Dios, el poner a Dios a un lado, el apartarlo de mi vida, de mis asuntos, y no involucrarlo en mi vida. Si Dios no está involucrado en mi vida, hay maldad. La consecuencia de esto es maldad. Así que la esencia de la maldad es que nosotros hemos ignorado a Dios. O sea, no lo hemos honrado como Él se lo merece. Y no le hemos dado las gracias por todas las bendiciones y favores con las cuales Él nos colma
diariamente. Él nos sirve el sol, nos sirve el aire que respiramos. Él nos sirve una cantidad de cosas que nosotros pues ignoramos y no le damos gracias a Dios ni lo honramos por eso. Muchas veces tenemos a Dios desplazado de nuestra vida completamente. Solamente lo consultamos cuando estamos en una necesidad muy fuerte. Por eso he escuchado mucha gente decir, muchas veces tomamos a Dios como un Dios bombero, porque solamente lo utilizamos para que se involucre en nuestra vida, pero para que supla nuestras necesidades, para que nos ayude, para que nos socorre, pero en las otras cosas no la involucramos. Así que toda esta maldad llega es por eso, porque hacemos a Dios a un lado. Y el apóstol Pablo nos enseña esto y lo vamos a estar viendo. Yo quiero que miremos varios versículos de este capítulo que está aquí en Romanos. Y el primero que quiero que veamos es el versículo 21, que habla referente a lo que te estoy diciendo de que hemos abandonado a Dios. Mira lo que dice este versículo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dice el versículo 21. El versículo 23 también dice lo siguiente. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, dice el versículo 23. El versículo 25 también dice lo siguiente. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y saltemos al versículo 28, que también dice esto. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estos versículos que nosotros acabamos de leer acentúan el hecho de que el hombre ignora a Dios, no toma en cuenta a Dios. Le ha dado la espalda a Dios. Y en la raíz de la maldad se encuentra una abierta, intencional y orgullosa indiferencia que el hombre tiene hacia Dios. La maldad en su esencia está enraizada en esta declaración de independencia que el hombre le expresa a su Creador. La maldad tiene que ver con haberle negado a Dios la gloria que Él se merece y por habérsela dado a las cosas que fueron creadas. Por eso cuando el apóstol Pablo dice que cambiaron la gloria de Dios, cambiaron el darle la honra a Dios por dársela a lo que fue creado, al mismo hombre, a los cuadrúpedos, a los reptiles, a las aves del cielo. El hombre se ha enfocado mucho y ha puesto su corazón en las cosas que Dios ha creado y no en el Creador. Así que el hombre ha hecho de las cosas sus ídolos, y a quienes adora, a quienes honra y a quienes encuentra su identidad, su deleite, su gozo y su esperanza en las cosas materiales. Yo quiero que leamos un texto en Jeremías capítulo 2, el versículo 11 hasta el versículo 13, pero yo te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y yo quiero que estés atento a lo que el profeta Jeremías dice en estos versículos. Mira lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 2, versículo del 11 al 13. Dice: ¿alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros, aun cuando no son dioses en absoluto? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. Los cielos están espantados ante semejante cosa y retroceden horrorizados y consternados, dice el Señor. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me han abandonado a mí, la fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua, dice
Jeremías capítulo 2, versículo del 11 al 13. Este reclamo que el Señor hace a su pueblo a mí me impresiona. Una de las cosas que a mí me impresiona de esto es la pregunta que el Señor hace al inicio de este relato. Y es que el Señor pregunta que si alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros, aun cuando no son dioses en absoluto. Si nosotros estudiamos las culturas de otras culturas, otros países donde adoran a otros dioses, nosotros hemos visto y vemos que esa cultura es fiel a ese Dios desde el inicio. Los hindúes son fieles a sus dioses. Los egipcios son fieles a sus dioses. Los mayas son fieles a sus dioses. Muchas culturas son fieles a sus dioses. Y en el corazón de Dios hay un reclamo sobre esto. De cómo es posible de que su pueblo sí lo abandona, sí lo cambia por otros dioses. Habiendo conocido su poder, su gloria, el mar abrirse, maná caer del cielo, el ver cómo Dios los ha librado en batallas, el ver todo este poderío de Dios, y aún este pueblo y nosotros también tenemos la costumbre de hacer a Dios a un lado y de abandonarlo. Sabiendo todo lo que Dios ha hecho por nosotros, aún así lo hacemos a un lado. Y el corazón del reclamo que el Señor hace a través del profeta Jeremías está el hecho de que el hombre realmente abandona a su Dios, quien es la fuente de vida eterna, que es la fuente de su provisión, que es la fuente de su bienestar y es la esperanza de su pueblo. Y realmente él reclama de que el mismo pueblo ha hecho para sí cisternas, ha hecho para sí ídolos, para tomar de ellas esa fuente de bienestar y de esperanza que solamente Dios puede proveer, y no estos dioses, no estos ídolos. Las cosas materiales son efímeras. Nosotros adoramos otras cosas, las mismas cosas que nosotros diseñamos son las que terminamos adorando nosotros, y buscamos nuestro gozo y nuestro deleite y nuestro bienestar en estas cosas, haciendo a Dios a un lado, porque realmente Dios es el único digno de bendecir. En el nombre de Jesús lo digo, Él es el único digno de bendecir, y el apóstol Pablo lo recalca diciendo que Él es el único bendito por los siglos. Amén. Juan Calvino hace referencia en fuertes términos a la gran maldad que nosotros los hombres hemos cometido contra Dios. Y según Calvino, la mera existencia, la belleza y la grandeza de la creación debió haber inducido al hombre a glorificar a Dios. Sin embargo, nadie cumplió con su deber apropiado. Por lo tanto, parece que todos fueron culpables de sacrilegio, de ingratitud perversa y abominable, dice Juan Calvino. El hombre pues no le da la gloria a Dios, no le da gracias, no lo honra, no confía en Él, lo desprecia, lo hace a un lado, no lo toma en cuenta. Y ahí es donde reside pues toda nuestra impiedad, toda nuestra maldad, todo nuestro pecado. Y la maldad de nosotros los seres humanos comienza y tiene su punto de partida en que nosotros nos hemos alejado de nuestro sumo bien. O sea, que es Dios mismo. Nos hemos alejado de Dios. Y todos los vicios, todas las injusticias, todas las maldades, todos los crímenes que nosotros vemos en este planeta fluyen del mayor de todos los crímenes. Es decir, que tiene su raíz en la mayor de las injusticias que los hombres cometen, en la mayor maldad que los hombres cometen, y es abandonar a Dios. El hombre ha abandonado a Dios. El hombre desde la creación puso a un lado a Dios, y ha sido así siempre. Y todo lo que acontece en este mundo, enfermedades, tragedias, todo lo que pasa en este planeta, todo lo malo que sucede en este planeta es consecuencia del abandono a Dios. Pues hasta aquí hemos visto ya dos verdades, mis queridos hermanos. Pues vimos de la primera verdad que el apóstol Pablo nos enseña, es que esta maldad es de ámbito universal.
Lo segundo, pues, que es lo que acabamos de ver, es que la raíz, pues, de toda esta maldad está radicada en que nosotros nos hemos alejado de Dios, en que la humanidad ha abandonado a Dios. Y por eso es que hay tanta maldad en este planeta. Vamos a dejar hasta allí. Vamos a parar hasta aquí. Y el próximo domingo seguimos. Vemos las otras verdades que nos faltan. Esta viene siendo la segunda parte y el domingo ya vemos la tercera parte. Así que espero que sigas conectado. Romanos capítulo 1, versículo del 16 hasta el 32 es lo que estamos estudiando. Así que no te desconectes. Vamos a orar en este momento. Vamos a poner este tiempo delante de Dios, esta palabra que hemos visto. Hemos estado estudiando esto minuciosamente, por eso nos ha llevado tiempo. Así que oremos, mis queridos hermanos, y bendigamos este tiempo y bendigamos el nombre de nuestro Señor. Y si tú consideras que tienes que acercarte más a Dios, pues aprovecha este tiempo de oración para hacerlo. Así que oremos, mis queridos hermanos. Padre, en esta hora pues te damos la gloria y te damos la honra. Gracias por tu palabra, Dios, que está siendo expuesta en nuestra vida, en nuestro corazón. Padre, en este momento reconocemos que hemos pecado, que te hemos fallado, que nos hemos apartado de ti, Señor. Hemos descuidado nuestra relación contigo. Muchas veces no te consideramos necesario en varias áreas de nuestra vida, Dios. Padre, a veces no te involucramos en nuestra familia, no te involucramos en nuestro trabajo, no te involucramos en nuestro caminar diario, Señor. Y te pedimos perdón por esto. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, Señor, nos hemos apartado de ti, Señor, porque no te hemos tenido en cuenta, te hemos rechazado. A veces nos hemos jactado, Señor, no orándote a ti, Dios. Padre, perdónanos, Señor, porque no nos hemos acercado como tú quieres que nos acerquemos. Padre, perdona nuestras faltas, Dios. Nos reconciliamos nuevamente contigo, pidiéndote, Señor, que seas tú obrando en nuestro corazón. Te necesitamos, Señor. Reconocemos estas dos verdades que hemos visto hasta ahora, Dios, de que nuestro planeta, Señor, nuestro mundo, Dios, se ha apartado de ti, Señor, y esto ha afectado todo lo que somos, toda nuestra sociedad, todo lo que estamos viviendo, las injusticias, las maldades, todo lo que estamos sufriendo en este mundo, Dios. Padre, porque te hemos abandonado y te hemos hecho a un lado, Dios. Padre, yo bendigo a mis hermanos, Señor, que estuvieron en este estudio, esta palabra. Bendice sus vidas. Bendice, Señor, sus caminares, bendice sus trabajos, sus empleos, Señor. Bendice todo lo que ellos son, concede los deseos de su corazón, las peticiones que hay en su vida, concédelas, Señor. Padre, te damos la gloria y te damos la honra. Yo te alabo, Padre, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para con nosotros y siempre es nueva cada mañana. Gracias, Dios, por todas las cosas que tú haces en nuestra vida, por todo lo que has hecho, por ser la provisión en medio de este tiempo de pandemia, por ser la esperanza en estos tiempos difíciles, por afianzar más nuestra fe, Señor, hacia ti. Así que yo te doy la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, mi hermano, nos vemos el próximo domingo a esta misma hora. Dios te bendiga.